Buenas, no podemos decir ni buenos días porque por allá es buenas tardes. Rodrigo Litorriaga, un gusto, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Rodrigo Litorriaga está en Bélgica, pero es chileno, ¿o no? Y te reencontraste con Chile por ahí por los 90, pero creciste allá, estás allá, pero lo más importante es que nos trajo una película que se llama La Francisca. Es una película que ocurre en el norte, en Tocopilla, desierto de Atacama, mar, ese lugar tan singular de nuestro país. Rodrigo, esa inspiración que ya me produjo un atractivo muy interesante porque creo que es un lugar muy mágico. Eh, y es interesante porque vas a trabajar a los bordes de todo, al margen de todo, porque te concentras en esta Francisca, que tiene una historia linda y muy singular. Cuéntanos, por favor, cómo surgió y además este trabajo colectivo que tienes con eh, profesionales de allá, de Bélgica, de Francia, etcétera. Sí, gracias primero por invitarme para esta conversación. Em, sí, el tema de los márgenes, ¿no? Como mencionas tú, eh, tal vez es una perspectiva desde la cual siempre el centro se ve distinto de una cierta manera, ¿no? O sea, cuando uno está en siempre lo que llamo el centro decisional, ¿no? La Claro. gente de Santiago, por ejemplo, para el caso de Chile, siempre hay fenómenos mundanos, fenómenos urbanos, qué sé yo, que hacen que la gente está en una continuidad, en una lógica de trabajo, de vida, qué sé yo, que muchas veces tal vez les impide verse incluso ellos mismos, pero tal vez observar también lo que hay a su alrededor, porque justamente no tienen el foco, digamos, que permite el margen y la marginalidad de una cierta manera, ¿no? Cómo Claro. se ve todo cuando uno está fuera de la, del núcleo, digamos. Entonces, lo interesante tal vez es que, claro, me tocó a mí de una cierta manera crecer así. Es un poco curioso decirlo, pero soy hijo de exiliados, por lo tanto crecí fuera de Chile. Claro. Y cuando uno crece fuera de Chile en un contexto de exiliados, es claro, uno está fuera, digamos, del objeto principal, de las preocupaciones, y uno no lo puede ver sino más que de afuera. Y al mismo tiempo crecí en Europa como, entre comillas, un inmigrante de una cierta manera, ¿no? Entonces también es un prisma adicional, ¿no? Es estar afuera y ver cómo opera aquí la gente. Y sin intelectualizarlo demasiado, digamos, al final termina siendo esto una suerte de, como de lente, ¿no? Que uno tal vez desarrolla y que hace que al final ir a buscar en determinados lugares ese foco que hace que las cosas se ven de otra manera es tal vez un pequeño músculo que me tocó desarrollar por mi vivencia, ¿no? Por mi vivencia personal. Bueno, Eh, es que eso explica mucho de la película en el sentido que, bueno, cuando mencionaste lo de los lentes pensé en esa primera imagen, que es tan potente, que es muy bonita, que ves el mar en rojo, después lo ves en su color, en rojo, porque tú estás en una cámara subjetiva desde la Francisca, de tu protagonista. Y que ella está en la playa, mirando el mar, y claro, está ese tema del anteojo, ahí ya está como la metáfora. Eh, Ahora, lo que acabas de decir también, o sea, tú eres hijo exiliado, o sea, eres migrante, también eres un extranjero, también te fue bien o mal, estuviste bien o mal, hubo gente que te acogió, lo que quieras, pero estás también no estás en el centro, digamos. Es una mirada muy, muy, muy bonita. Pero ahora aquí volviste a Tocopilla, concretamente. sí, porque en ese viaje, ¿no? De ir de la periferia al centro, en la dinámica que tiene que ver con Chile, o sea, nuestro regreso a Chile,
fue a partir del hecho de que mi mamá era iquiqueña y nosotros nos instalamos en Iquique el año 90. Ajá. Y desde esa época, digamos que mi entrada a Chile y mi descubrimiento de Chile fue por el norte, por el desierto, por el océano, por ese contraste fuerte, esa distancia, ¿no? Claro. 1000 kilómetros son muchos kilómetros para ir y volver, digamos, de Santiago a hacer trámites, ¿no? Y diría también el Chile de los 90, ¿no? Que es una cosa también muy especial, porque es el principio un poco de lo que se consideró después la transición. En ese momento habían expectativas, pero también todavía el país tenía era muy oscuro también, ¿no? O sea, no habían, había habido toque de queda durante mucho tiempo y la gente creo no había perdido, digamos, el hábito de la convivencia urbana, había mucho recelo, mucha desconfianza. Entonces, el país también estaba como habitado por un contexto muy extraño, de una cierta manera. Y eso también se atendía desde Iquique de una manera especial. Sí. Y de una u otra manera es la conjunción de estos dos elementos que yo quise poner en la película. El primero que tiene que ver con la marginalidad, la distancia y también la belleza, ¿no?, del norte. Sí. Y encontré, y sigo encontrando, que Tocopilla es un buen condensado, digamos, del norte en términos de que su dimensión urbana ha sufrido mucho los terremotos, por ejemplo. O sea, es una ciudad llena de cicatrices que representan tal vez muy bien lo que es Chile como país, ¿no? Que tiene ciertos éxitos, pero que después como que todo se derrumba, todo el mundo un poco pendiente de los terremotos, desatendiendo situaciones humanas, justamente por este miedo, en fin. Y por otro lado, el contexto extraño de la transición, que yo viví como joven en los 90, Claro. pero que después siempre fui observando que de una u otra manera permanecía. Y La Francisca, como proyecto, nació realmente después de las revueltas del 2011, cuando se me terminó, digamos, de calzar, el escenario ya lo tenía, Tocopilla, yo quería hacer algo ahí, pero se me terminó de calzar la idea de que el retrato de una juventud a través de una mujer Sí. joven, y perder esta mujer en el contexto institucional de Chile, en el contexto también intergeneracional, porque los padres de la Francisca también representan de una cierta manera un cierto abandono de la juventud, ¿no? Por parte tal vez de los progenitores de una cierta manera. Sí. Entonces, esa conjunción que me llevó a construir esta película en Tocopilla. Sí, y lo que tú señalas, la Francisca, claro, es doblemente interesante. Ella es una chica joven en un lugar, porque si hay un país centralizado es Chile, es tremendo. Yo me imagino que uno tiene que entrar a comparar con todos los demás, pero no voy a comparar. Es lo más, y sigue siendo muy centralizado, es algo que no se ha resuelto. Entonces, tú entras a un lugar como Tocopilla, y como dice, es un lindo lugar, está muy bellamente fotografiado, y está esta chica que hay que decir, este casting que hiciste como tipo neorrealismo, donde trabajas con prácticamente todos no actores, ¿no? Y es una joven que tú la ves, está en la playa, pero no tiene proyecto futuro, no tiene perspectiva. Incluso esta amiga que trabaja como en esta pastelería, lo único, ¿cuál es su felicidad? Poder irse a Santiago. Y cuando, perdón el spoiler, pero ¿cuál es irse a Santiago? Uno dice, bueno, conseguí un trabajo en un almacén en Santiago. Es muy fuerte, porque esa es como su perspectiva de futuro. Y la Francisca se apena, bueno, no, se pierde su amiga, pero además ella está anclada ahí, no tiene cómo salir. Tú también estás hablando de los adultos, ahí hay es una madre que trabaja sin parar, como que no tiene tiempo para atender a sus hijos, es un padre más o menos irresponsable, digámoslo, ¿no? Es así. Y para más encima, ella tiene un hermanito que es lo que la ata ahí realmente. Ese hermanito que tiene, como dicen ahí, parece que lo diagnosticaron de autismo, ni siquiera hay una preocupación de verdad
de esos padres, porque ¿y dónde está el certificado? ¿Qué es realmente lo que le pasa a ese niño? Y tienen este cariño, esta unión, es más, la madre tiene que recurrir a ella para decirle, oye, despierta a tu hermano, etcétera. Eso la ata a esa tierra. Entonces, claro, ahí por un lado está esta marginalidad que es muy extrema en pueblos, digamos, llamémoslo pueblo, Tocopilla es una ciudad, pero está, como dices, perdida en el norte. Y luego, y por eso me interesante lo que dijiste tú, las primeras revueltas estudiantiles, es una juventud a que no le han dado los adultos, porque no se trata de culpar a los padres, sino que los adultos, hasta el colegio, un montón de lugares, no le han dado esta mirada de futuro, esta posibilidad de decirle, mira, tú puedes hacer esto, lo más allá, no necesariamente irte a Santiago a trabajar en un almacén, no está, o sea, es una chica que tú la ves como anclada en un presente sin movilidad. Eso es lo que, como que lo que se percibe como muy fuertemente, ¿no? Y tú quedaste conforme con lo que, porque tú tienes una idea, ¿no? Puede ser un guión, está muy bien filmada, hay que decirle felicitaciones a tus colegas de allá, eh, pero hay un guión que sigue esto que me estás relatando tú, pero a la hora de concretarse, ¿tú quedaste satisfecho? ¿Qué es lo que habrías corregido quizás? Mira, normalmente esto queda como para las confesiones privadas, básicamente, ¿no? Porque, Sí, lógico. pero entonces para contestarte al revés, creo que cuando fuimos a filmar, fuimos con medios relativamente limitados y sobre todo con un calendario muy acotado, 23 días, y por lo tanto técnicamente, digamos, estuvimos sufriendo todos los días por tratar de alcanzar, filmar, digamos, todo lo que... De hecho cuando no nos dio el clima, porque en Tocopilla hay sol casi todo el año, pero desgraciadamente a veces se tapa de nube, y hay escenas y situaciones que tuvimos que abandonar porque no calzaban, por ejemplo, la, por ejemplo el viaje que hacen a Iquique, ¿no? Sí. Bueno, ahí obviamente ahí hay un quiebre, ¿no? Porque Iquique debió haber aparecido en la película y debió haber aparecido con sol y todo, y fue un día donde realmente fue imposible, incluso llovió, hubo esa pequeña camanchaca que hay a veces en el norte, Sí. llovió cuando no llueve nunca, y era imposible, digamos, pegarlo, ¿no? Entonces, y tampoco nos fue posible esperar un día más para hacerlo de nuevo el día siguiente por complicaciones justamente de ámbito económico, pero al revés justamente, eso mismo creo nos permitió abordar el trabajo con cierta frescura y con cierta, incluso diría libertad, porque hay algunos planos que no habríamos hecho, creo yo, si hubiésemos tenido más material y más tiempo, y que tuvimos que resolver con los medios que teníamos y que resultaron más bonitos o más entretenidos o más inspirados. Eh, Más Me gusta natural, mucho el plano del... ¿Perdón? más naturales también, porque, Sí, digamos, efectivamente, bueno, Iquique es muy lindo y eso, pero hay una continuidad en tu historia que de pronto no me hace falta que hayas mostrado Iquique, ¿te das cuenta? Porque estamos siguiéndola a ella todo el tiempo, claro. estamos de noche, en fin, hay esa escapada que se hace, que es como a lo que más puede aspirar. Cuando alguien le dice, bueno, diviértete, la madre le dice, diviértete. Ok, bueno, ya me divierto, ¿y qué más? Porque en el fondo es eso. ¿Y qué más hace la Francisca? O sea, ¿cómo va a ser el resto de su vida? Claro, es un poco eso, ¿no? También por eso la Francisca en sí, digamos, no es un personaje es un personaje bastante mudo de una cierta manera, justamente para que cada cual proyecte un poco sus propias sensaciones también sobre ella, pero también porque la finalidad no es que ella sea política, digamos, o que tenga un discurso sobre la vida, que creo que no es necesario en realidad que todo el mundo tenga una opinión súper acabada, digamos, sobre la forma en que un país tiene que ser gestionado, un ámbito público, etcétera, etcétera. O sea, es más bien
en función de, o sea, es más bien cómo un país alimenta la curiosidad de su juventud, su energía, sus ganas de descubrir, de hacer, de indagar, de conocerse a sí misma para desenvolverse. Y eso es lo que vemos que no hay de una cierta manera. Claro. Entonces a Francisca tampoco no se le ocurre más, sino se le ocurre lo que le queda como impulso de vida, simplemente, ¿no? O sea, y da los pasos porque no le queda otra en algún momento, ¿no? Pero no es el fruto de una decisión racional para sumar oportunidades de algo, ¿no? Es simplemente casi un reflejo, ¿no? Pero es un reflejo de la juventud, de querer irse para mejor, de una cierta manera. Claro, y es, como dices tú, es más bien intuitiva esta manera de actuar, pero es que es interesante lo que estás diciendo, porque tú pones el foco en el margen del margen y dejas que fluya, o sea, aparece este personaje, su entorno, aparece. Entonces, eh, eso es lo que le resulta empático a uno. De repente es como que le abren un espacio que uno no ha mirado, como decías tú al comienzo, ¿no? Uno está en Santiago, está súper ocupado con sus cosas, como todo el mundo, en fin, las personas que toman decisiones también, pero estas personas existen en todas partes, y fíjate que es importante que sea una persona joven porque ahí está el futuro, es como obvio, ¿no? ¿Y qué piensa esa chica? ¿Qué posibilidades le dieron de pensar o de imaginar su propio futuro y el futuro del lugar donde vive? Y eso está muy bien expresado ahí, es algo muy bonito. Bueno, hay giros que son muy funcionales a la historia, que no los vamos a decir, por supuesto, eh, que son muy emotivos también. O sea, aquí es una película que está llena de emociones también, es decir, no es simplemente un paisaje como para mostrar. Entonces, claro, hay una, tú me dices, no me lo voy a decir los que no me pareció, pero hay, la película funciona y tiene un hilo conductor y ese se ve bastante redondito en términos de lo que tú mismo estás expresando. O sea, de eso va, digamos, de mostrar una juventud que uno no ve habitualmente, ¿no? Uno ve lo que pasa en Santiago, las marchas que ocurren en Santiago, de pronto en algún lugar importante y no más que eso. Pero hay muchas Franciscas que ver. Sí, sí. Sí, y es bien curioso eso, bueno, no sé si es curioso es la palabra, digamos, pero por lo que comentábamos al principio, ¿no? De esta cosa de ser hijo de exiliado y también de ser tal vez inmigrante en Europa, pero también con un arraigo, pero quiero decir con una mirada tal vez un poco transversal, me hace pensar que una de las, que tiene que ver, hace un pequeño paréntesis, simplemente tiene que ver con el famoso neorrealismo que comentábamos, ¿no? El Sí, neorrealismo italiano. claro. Dicen que surgió también de la diáspora italiana que estaba en Nueva York y que mandaba a pedir películas que le filmaran sus recuerdos de una cierta manera, que le trajeran en cintas de película imágenes de la plaza de Milano, la plaza de Nápoles, qué sé yo. Y, y a partir de ahí empezaron a ponerse a tejerse historias. Y algo de eso quise hacer también en términos de apelar a una cierta representación que la cinematografía chilena tal vez dejó de tener, tuvo en los 70, estoy pensando por ejemplo en Largo Viaje, ¿no? Claro. Y dejó de tener, y creo que el cine también es un arte de la representación, y me parecía interesante que los chilenos de una cierta manera, o muchos de ellos, pudieran verse representados en una película que a mi juicio genera una cierta familiaridad con los protagonistas, ¿no? Sí, Porque, por la forma en que hablan, por la forma, por la tez, ¿no? Por el color de piel, por el interior de las casas, qué sé yo, cosas que hacen, dan una cercanía, digamos, con la historia y con el contexto en el que está contado. Entonces, ese era también un hilo que quería tirar con este proyecto.
Sí, y es cierto, está muy bien logrado. Claro, cuando yo pensé en el realismo italiano, pensé en un poco este sistema de no trabajar con actores, filmar mucho en el exterior, porque también esta es una película que, que tiene muchos exteriores, básicamente. Pero sí, retomas, claro, una tradición que es mostrar aquello que no solemos ver. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos diciendo, porque entre que está en el margen, y eso nos ayuda a comprender ciertas cosas, ¿no? Porque estamos hablando más de generaciones, ¿no? Que como bien dices tú, de los 90 en adelante hay toda una transición y de repente hay grupos jóvenes que están como excluidos de esto. Y que, como bien dices tú, si bien la película no es que está hablando de eso, pero te muestra una de esas personas, y que es la Francisca. Qué importante además para un espectador que esto resulte empático, porque tú la vas siguiendo, le tomas cariño a esta chica, le entiendes a la amiga, no juzgas a la madre tampoco, pero la madre está tapada de trabajo. Son como realidades a las que uno no se asoma. Y que sí, está bueno que uno de repente, el cine sirve mucho para eso. Sí, sirve mucho para eso. ¿Y tus colegas y tus ayudantes, colaboradores que tuviste en Francia, Bélgica, eh, cómo se tomaron esto? ¿Cómo fue para ellos trabajar contigo en este proyecto? Yo creo que, bueno, a todos les resultó fascinante la experiencia en el norte. Todos encontraron la ciudad de Tocopilla, que la ciudad tenía una fuerza cinematográfica muy potente, digamos, visual, también de sonido. Nosotros estuvimos grabando sonidos a todas las horas del día y la noche. Eh, y es curioso, entonces la ciudad tiene como una especie de vitalidad orgánica que se presta para ser filmada, grabada, y yo creo que eso llamó mucho la atención, fíjate. Eh, Tiene que venir alguien de fuera a decirnos eso. ¿Te das cuenta? Bueno, claro, tú estás ahí, pero sí, es verdad, es lo que se trasluce en la película. claro, porque sí, o sea, uno, claro, como dices tú, ¿no? Yo crecí, vi eso por dentro, entonces, claro, hay destellos, me gusta, me encanta, me fascina el contraste, etcétera, pero de repente, claro, llegan ellos y ponen esta malla técnica de una cierta manera, ¿no? Que tiene que, y claro, y les pareció totalmente fascinante. Sí, es Quedaron que todos muy felices además con la película, ¿no? qué bueno porque es que es importante lo que estás diciendo. A mí me encanta el norte, también debo confesarlo, porque probablemente tiene que ver con el tema de la luz también, ¿no? Que tiene que ver con eso. Entonces es interesante que personas que trabajan en Europa ven este lugar y cinematográficamente es atractivo el lugar. ¿Te das cuenta? O sea, aparte de tu interés razonable, obvio, ¿no? Ahí, eh, y ese es el resultado. En el fondo. Se ve que está filmada con un cariño, con un interés, con algún asombro. Y nuevamente digo, creo que es un asombro que nos comparten, porque eso se traspasa al espectador. Entonces te quedan imágenes, como te dije al principio, me acordé de lo de los anteojos, por ejemplo. Uno se acuerda siempre del sol. Está. Y está esta chica que circula por este mundo que tú no sabes qué va a pasar con ella. De eso va. O sea, yo creo que te puedes dar por tranquilo con una película lograda. Es una Gracias. coproducción, sí, Chile, Bélgica, Francia, porque eso es finalmente. Eh, y, y claro, recoger esta tradición del cine alguna vez que es hacer, yo lo llamo neorrealismo, pero es mostrar, ¿no? Mostrar ciertos rincones, ciertas personas. Y esas personas uno mira y dice, bueno, bueno, entiendo qué ocurre con esta juventud o qué ocurre después durante este periodo. ¿Qué es lo que ha pasado con tu película? Ahora, ¿qué esperas tú de que ocurra con esta película? Bueno, uno siempre quiere que la vea todo el mundo, ¿no es verdad? Está lógico. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que tú esperas de este trabajo finalmente? Mira, seguramente la posibilidad de poder hacer más películas
en el norte, que creo que, por lo menos a mí me resulta un espacio visual y cultural también que quiero seguir investigando, y abrir tal vez una pequeña beta, ¿no? Y un espacio cinematográfico propio, digamos, con el norte. De hecho, seguimos con algunos proyectos, o sea, es una cosa que quiero explorar. Ah, bien. Y, claro, y también en el tema de las coproducciones, eh, fortalecer los lazos por lo menos con Francia, ¿no? Que se lleva mucho para las coproducciones con Chile, y seguir haciendo existir, digamos, personajes, claro, que están tal vez un poco fuera de la historia, fuera del tiempo, fuera del espacio, pero que siguen vivos. De hecho, cuando llegué al norte, pude leer esta novela El mundo de Sancho y Ajeno, de Ciro Alegría. Ah, sí. Y esa tipificación de personajes me fascina de una cierta manera, ¿no? O sea, que están lejos y que por experiencias cruzadas se encuentran en un determinado lugar, tienen que tomar decisiones, el mundo les queda tal vez muy grande, pero tienen la voluntad y el ánimo para destrabar el proceso y avanzar. No, no sé, son cosas que me fascinan a lo largo del mundo y bueno, y creo que Chile está lleno de situaciones de ese tipo, ¿no? Que la cinematografía no ha explorado mucho y que creo que también hay un espacio ahí que se puede investigar. Sí, es interesante lo que estás diciendo. Estaba pensando, hace poquito conversando, entrevistando a Pablo Simonetti por unos talleres que él tiene, y es curioso porque él me hablaba también de que son talleres donde participan personas más o menos jóvenes, y también me hablaba un poco de eso, que esas voces que no hemos escuchado totalmente, eh, y también de algunos que vienen de ese margen que para Chile, como digo, está centralizado, está como en la provincia, que puede abarcar cualquier cosa en realidad, ¿me entiendes? ¿No? Y dentro del mismo Santiago también hay una marginalidad, también hay una marginalidad que existe. Y claro, yo creo que es interesante, sobre todo cuando tú te vas al norte y vas a un lugar como Tocopilla. Es como abrirte los ojos, ¿no? Estás abriendo los ojos. Y me alegro mucho que tengan más proyectos, que se concreten, Rodrigo. Me encantaría ver más Franciscas circulando por ahí. Y en el norte, genial, sería genial. Pero como dices tú, Chile tiene un montón, yo creo que tiene que ver con que es tan largo, ¿no? Y eso provoca las distancias. Un país grande que está más al centro, tú tienes más posibilidades de cercanía, ¿no? Este es un país que es demasiado largo, sí, es distante todo al final, y pasa por ese lado. Así que esperamos nuevos proyectos, ¿sí? Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí. De hecho, bueno, conozco menos el sur, pero visualmente también es muy poderoso el sur, digamos. O sea, Claro, eh, no hay claro, nada que decir, digamos, ¿no? sí. Eh, No, pero un lugar que conoce, que eso también es importante, que las personas filman, escriben sobre lo que conocen. De ahí hacen una ficción, por cierto, pero está la base, está lo que conoces. Y eso es muy bonito. Y es muy bonito esto que pasa con tus coproductores, que encuentran extraordinaria la luz, el lugar, el sonido, y que a lo mejor tú lo valorabas, pero no tanto como ellos, ¿no? claro, claro. Es que eso también a mí me fascinó o sea, o estar llevando, o digamos, proponer esta película, ¿no? Fuera de Chile y en Europa o en Estados Unidos, que va a pasar ahora pronto, porque me siento bien con ese territorio y me gusta, me siento como con una medallita, ¿no? Me gusta mostrarlo, me gusta que la gente lo descubra, me siento muy feliz de eso, muy orgulloso incluso de eso, la verdad. Por supuesto, o sea, y es como para sentirse orgulloso. Sí, bueno, estamos en el tiempo. Rodrigo, te agradezco muchísimo esta conversación. Y, Gracias. y nos vas contando qué pasa con la Francisca afuera, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, seguro, seguro. Ahora tengo todos los datos por ahí, Ya. llegar a la información. Muchas gracias, mucha suerte. Cariños. Gracias a ti, chao. Chao.